Ernesto, otro tema de hace un año y medio y hoy era cuando nosotros hablábamos a comienzo del año pasado, se hablaba del segundo semestre. Sí. Las expectativas con las que el gobierno había asumido en su plan era en el 2016 crecer 1%, Sí. en 2017 crecer 4%, se terminó decreciendo en el 2016 3%, creciendo ahora algo cercano al 3%, que en conjunto es 1% menos que en el 2015. O sea, había previsto 2016 más 2017 crecer 5% y vamos a estar menos 1% del 2015. O sea, un gap bien grande, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué preocupación le genera esa diferencia entre la performance y la expectativa? A ver, no me genera tanta preocupación hacia el futuro, porque me parece que el error de diagnóstico ocurrió al comienzo y ya no va a volver a ocurrir. O sea, a nadie hoy se le ocurre decir, más allá, a ver, Duhovne los otros días dijo vamos a vivir 20 años de crecimiento, pero digamos, no se están poniendo metas y realmente creo que comenzó un periodo de bonanza en la Argentina de algún tiempo que a mi juicio debería tener crecimientos parecidos al 3% anual, que es la única manera, por otro lado, de absorber los 200.000 puestos de trabajo para los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Si no es con un 3% de crecimiento, eso no puede ocurrir. Yo creo que en todo caso, así como no me genera un problema hacia adelante, sí hay que reconocer que nos equivocamos en el diagnóstico del comienzo, no pudimos ver la magnitud de la crisis y tampoco pudimos advertir que el gradualismo, que el gobierno lo tomó de entrada como una herramienta en la economía, iba a hacer más lentos todos los procesos. También hay una cosa, déjeme que le diga que este es un desafío para hoy, es un desafío para hoy. El gobierno tuvo una excesiva confianza en un mecanismo natural de que el solo cambio de gobierno iba a traer aparejados un montón de cosas que luego no sucedieron. Nosotros estamos hoy ante el mismo desafío. El gobierno no puede caer otra vez en el error de que el ganar la elección de octubre pueda significar por sí solo que aparezcan inversiones, que vengan. Siempre, tanto hace 2 años como ahora, es mucho más fuerte para consolidar el 3%, acuerdos políticos, acuerdos sustanciales, acuerdos que den estabilidad y previsibilidad, más que el mirar para arriba y creer que por el solo hecho de que antes se ganó en el 2015, ahora se ganó en el 2017, esto va a venir. Los procesos así no existen en la Argentina. Casualmente hablamos antes del dolor que produce el fracaso y que los partidos y los acuerdos son un amortiguador para contener esos fracasos. También los partidos y los acuerdos son un seguro para los momentos de vacas flacas. Porque la hegemonía... Son como los fondos de reserva anticíclicos. Claro, la hegemonía funciona bárbaro mientras se gana. Sí. El día que se pierde, se cae todo a pedazos. Sí. Entonces, usted mencionaba que 3% es lo mínimo necesario para absorber los 200.000 jóvenes que se agregan año a año a los puestos de trabajo por la tasa de natalidad. Algunos economistas sostienen que no es suficiente 3% para el nivel de déficit que nosotros tenemos, porque la única forma de sostener ese nivel de creciendo 3% se tarda 20 años en eliminar el déficit con crecimiento. Y endeudarse durante 20 años parece poco probable, que si un día, por ejemplo, Corea tira una bomba atómica y se crea en el mundo una situación como la del 2008, se cierran los mercados de financiamiento y este sistema no se puede sostener. ¿No le genera algún temor respecto de la dependencia que tenemos de la deuda creciendo el 3%? Sí, a ver,
Cuando yo le digo lo del 3% es porque precisamente... Ese es el número que No, precisamente para no caer en el error del comienzo, donde una mirada demasiado alentadora genera expectativas que luego se frustran. Yo creo que un crecimiento del 3%, por lo menos, me para en el presente, me para en este año. Y estoy convencido que si la política da señales de estabilidad, esto que hablamos tanto tiempo en esta primera parte del reportaje, yo creo que podemos superar el 3%. No estoy hablando ni de tasas chinas, ni de que nos convirtamos en un Singapur, una Malasia de los años 90, pero creo que podemos llegar a encontrar mejores ratios. Ahora, déjeme que le diga que un 3% de crecimiento, por lo menos estable en los primeros años, es una revolución en la Argentina. Es una revolución, con estabilidad es una revolución. Mire, Ernesto, en el reportaje de hace un año y medio, cuando hablábamos casualmente de la necesidad de acuerdos, y me consta que usted siempre marcó la necesidad de acuerdos antes incluso del 2015, usted dijo, algunos colegas y amigos míos dentro del gobierno dicen, comillas, esperemos hasta la elección de medio término de 2017 para tener más legisladores y cuando tengamos más legisladores vamos a convocar a un acuerdo. Yo le dije que eso era un error en ese momento. No sé si está ahí. No, sí. Le dije que era un error. Pero siempre hubiera querido que se produjese el año pasado. Sí. Lo que pasa es que este tema se ha ido desvirtuando tanto porque después aparece el tema de la Moncloa y pareciera que uno siempre ha estado propiciando un acuerdo pomposo, fastuoso, demás. Y la verdad es que el acuerdo que uno planteaba no es más que ponerse de acuerdo en el Congreso con actores que a la vez necesitan gobernabilidad en sus provincias para desarrollar, 4 o 5 ideas fuerza, algunas de ellas se transforman en leyes y tendremos un ramillete de 8 o 10 leyes. No es más que eso. Lo podríamos haber hecho antes y lo podemos hacer ahora y no veo obstáculo tener más o menos legisladores. Es más, le diría que tener muchos más legisladores y tener mayoría aleja el escenario de acuerdo porque es natural que quien tenga mayorías se sienta con la fortaleza en la bonanza de avanzar. Y yo lo que estoy diciendo es que el gran desafío del sistema político argentino, porque nunca lo logró y nunca estuvo ante esta situación, es que en un escenario donde nadie tenga mayoría, ir en busca de acuerdos. Eso es fantástico. Y es fantástico porque, insisto, no ocurrió nunca en la Argentina. Bueno, usted dijo también en ese reportaje, este es el momento de hacer acuerdos, porque si se llega a ganar en el 2017, se correría el riesgo de que hubiese un embalantonamiento y entonces no quisiesen hacer un acuerdo. Bueno, de hecho hoy ya podemos decir que por más que se gane, no va a haber mayoría. Por lo tanto, sigue siendo este un momento propicio. Mire, para mí siempre un momento propicio. Lo sé. En realidad, Lo sé. En esto quiero decirle que cuando uno habla de acuerdo no significa el momento, nada más lejos de lo de la Moncloa. Se usa mucho lo de la Moncloa, me han invitado a dar charlas, fui al Congreso cuando vino Ramón. Sí, la Moncloa es un significante. Bien, pero la Moncloa fue un momento y luego comenzó a andar la maquinita. No, acá en la Argentina no se trata de un momento y luego, no, se trata de permanentemente estar en estado de acuerdo. Así como uno habla de estado de gracia, estado asambleario, estado de acuerdo. ¿Qué significa esto? Significa que uno pueda permanentemente encontrar interlocución para sentarse a definir temas. Porque, a ver, ¿qué es mejor? Sentarse de una vez y tratar de que reforma laboral, previsional, tributaria, educativa, coparticipación y demás, no va a ser imposible. Yo la verdad que conozco bastante el sistema político argentino, es muy difícil que eso ocurra. Ocurrió en el tiempo cuando, con el Pacto de Olivo, con aquel núcleo de coincidencias básicas, porque fue un momento en la historia, punto. Eso tenía que ver con otro momento en la Argentina. Y además tenía que ver que había 2 partidos. Claro, sí. Volvemos al tema de antes. Sí, era mucho más previsible. 2 tipos se juntaron. Exacto. Se juntó Alfonsín y Menem. Después cada uno llamó a los suyos. Menem llamó a García Lema, Alfonsín, Gilavedra, Paisao, demás. Y entonces se juntaron 6 tipos y dieron nacimiento a eso.
Eso es imposible hoy. Entonces, ¿qué prefiero? Prefiero que si podemos avanzar de este ramillete en 2 cosas ahora, avancemos en 2 cosas ahora, ¡pum! Pero el estado permanente de acuerdo hace que dentro de 2 meses quizás podemos sentarnos a hablar otras 2 cosas y después otras 2 cosas y vamos, y vamos, y vamos. Y al cabo de los 8 años, por eso digo, al cabo de un proceso de 8 años, que yo me imagino que puede tener, si las cosas van bien, este gobierno, uno deja una Argentina totalmente diferente, Jorge. Este es el tema. También hay que tener en cuenta de dónde venimos, qué cosas nos han pasado. Una Argentina que uno puede dejar con 8 años de un partido no peronista que terminó 2 mandatos, con reformas estructurales que permitan salir del atraso estructural que viene desde hace mucho tiempo, con un Estado eficiente, con una vinculación con el mundo, con una regeneración de su dirigencia política. ¡Upa! Yo, la verdad, creo que no es menor. ¿Usted compra acciones de la Argentina? No, por supuesto, porque, mire, primero que nada quiero que, usted se habrá dado cuenta, no hace falta que se lo diga, estoy apasionado por el momento de la Argentina. Siento mucha pasión por este momento, porque es un momento en el que yo viví tantos años de frustración cuando miraba hacia adelante y no veía la luz al final del camino, que hoy, que estoy viviendo este momento donde creo que primero está la luz, pero además la podemos construir entre todos, nadie es dueño de nada, el poder está bastante equilibrado, se está discutiendo incluso dónde está el poder en la Argentina, porque hay otra cosa, estamos hablando de la política, estamos hablando del Estado, ahora, ¿está todo el poder ahí? No, hoy hay mucho más poder en Comodoro Pi que en 7 ministerios juntos. Hoy hay más poder a veces en medios de comunicación que muchos. Entonces, estamos para discutir esto hoy en la Argentina. Quizás Ernesto se enganche con el tema anterior. El papel de la oposición era el del control del gobierno. Si la oposición se fragmenta y no puede controlar al gobierno, como los espacios se llenan, alguien cumple el papel de la oposición. Sí, claro. Y probablemente el papel de la oposición lo terminen cumpliendo los poderes fácticos. Sí, sí. Bueno, porque uno de los grandes temas a discutir junto con la reconstrucción de un sistema político con equilibrio y alternancia, con equilibrio real y no esto de la hegemonía, es el problema de la república corporativa. Hace muchos años Jorge Bustamante creo que escribió un libro que se llamaba La República Corporativa. Bueno, pero la República Corporativa, la Argentina corporativa, que tiene que ver con esto, discutir cómo se equilibra el poder real y cómo se distribuye el poder real en una república no corporativa, en una república democrática. Bueno, esto también es un debate pendiente, por casualidad, uno de los puntos más sensibles que hoy hay en el debate es el tema de la justicia, porque la justicia es un poder corporativo. Usted mencionó el poder de Comodoro Pi. Sí. En el reportaje anterior que hicimos, usted mencionó decir que estaba en aquel momento Ollarvide era el juez que estaba en la picota, y usted dijo, estoy convencido que Ollarvide hizo cosas que tenían que ver con operaciones combinadas con el gobierno. ¿Usted piensa que Freiler también? ¿Con el gobierno anterior? Sí. Sí, absolutamente. Freiler, no hay dentro de las causales de llevar a juicio político un juez, no existe la causal de parcialidad política, fíjese. Yo he sido miembro del Consejo de la Magistratura. No existe la causal de parcialidad política. En realidad está todo subsumido dentro del mal desempeño. Y entonces uno busca, dentro del mal desempeño, busca otras acciones, otras conductas. En el caso de Freiler es el enriquecimiento ilícito. Pero la verdad que si hubiera que juzgarlo a Freiler por algo más que el enriquecimiento ilícito, es su absoluta dependencia del poder político anterior. Freiler fue un garante de la impunidad del gobierno. ¿No tienen que ver una cosa con la otra? ¿O usted dice los vasos comunicantes entre... los vasos comunicantes ¿Freiler es un militante del kirchnerismo o eso era lo que le permitía la corrupción? No. Creo que hay vasos comunicantes entre la garantía de la impunidad y
el enriquecimiento ilícito. Y lo expresó muy bien la doctora Carrió cuando en algún momento de hace 2 o 3 meses pegó el golpe sobre la mesa y dijo, ¿qué pasa que Debido no está ni siquiera convocado? ¿Qué sistema de protección? Bueno, Debido generó un sistema de protección a partir de la justicia federal. Sí, sí. Usted en aquel reportaje dijo que le recomendó al gobierno aceptar la renuncia a Ollarvide porque no se sabía si se tenían los votos para llevar adelante un juicio en el Consejo de la Magistratura y que había que aceptarle la renuncia. Tema discutible. Hoy Sí. en el caso de Freyler, ¿volvería a recomendar lo mismo en el caso de que él presentara la renuncia? No lo sé, no. Me parece que no. En este caso, no. Porque en este caso, debo decirle que a la luz de los acontecimientos... ¿Hoy cambiaría su opinión respecto a Ollarvide? Hoy cambiaría mi opinión respecto a Ollarvide. En aquel momento lo hice con un pragmatismo, yo le diría, teñido de los 2 primeros meses del gobierno, donde tenía la mirada puesta en otras urgencias. Pero hoy me he dado cuenta, 1 año y medio después, que los símbolos ante la sociedad son mucho más fuertes que las decisiones pragmáticas de la gestión y creo que un juicio a un juez transparente, el juicio y muy bien comunicado y bien, o sea... Hubiera tenido un efecto aleccionador. Claro, sí, 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 sí.